Bueno, pues que estas variables reguladas son no sé cómo explicarlo. Son como pequeños factores dentro de un sistema que se encuentran en... Ay, Nos comentabas, bueno, nos decías que las variables reguladas son aquellas variables que permanecen en límites estrechos, ¿sí? Pero yo lo sí. que ya no entendí es que dice tensiones, pero no sé a qué te referías con tensiones. O sea, que permanecen en límites estrechos, sí. ¿Gracias a qué permanecen en límites estrechos? ¿Qué tienen estas variables reguladas? Bueno, de cierta forma podemos decir que se mantienen en estos límites por las mismas variables controladas y por mismos mecanismos que tiene el cuerpo humano para mantenerlas en esa, ¿cómo podemos decirlo? Para mantenerla en este parámetro. Y bueno, esto se debe a, como lo vemos en la parte de abajo, a que se cuenta con lo que podemos decir un sensor que ante estímulos que pueden cambiar es que no sé cómo explicar la palabra tensiones, pero que pueden cambiar esos, mm, ¿O te referías a tensión? Sí. ¿Tensión muscular o algo así? No sé. perdón, profesora, no la escuché bien. Es que las tensiones te referías hablando de tensión muscular o algo así, o no, era otra cosa diferente. Sí, bueno, en este caso del estímulo que podemos ver aquí, bueno, nuestro cuerpo reacciona de cierta forma a las perturbaciones y es cuando se inician los mecanismos que de cierta forma con las tensiones corporales se pueden como estabilizar. Yo sería de la idea de que no pongan esos conceptos de tensiones porque se presta confusión. Puede ser la tensión parcial de oxígeno y esa es una variable controlada. Podría ser la presión arterial media y esa es una variable regulada. ¿Sí? Hay que quedarse con el concepto de que los parámetros biológicos y fisiológicos varían en límites estrechos como lo tienen las variables reguladas o en límites amplios como lo tienen las variables controladas. Yo creo que así es más comprensible estos conceptos de variable regulado y controlado y así hasta ustedes nos podrían dar ejemplos. ¿Sí? Sí, sí, una disculpa. Entonces denos ejemplos. De variables reguladas. Por ejemplo, sí. Variables reguladas, bueno, ya lo veremos más a continuación, pero la que estamos estudiando ahorita es la temperatura. Es una variable regulada, entre comillas, común. Y La temperatura central, sí. Otra. Otra más aparte de la temperatura central. La cantidad de oxígeno en la sangre podría ser. La concentración de oxígeno, ajá. Y variables controladas. Podríamos decir, ay, Piensen en variables que tienen valores muy amplios cuando ustedes perturban sus sistemas. Por ejemplo, cuando hacen ejercicio. ¿Cómo es su frecuencia respiratoria antes del ejercicio y después del ejercicio? entonces la frecuencia respiratoria es controlada. Sí, porque ustedes vean, si estamos en ¿El ritmo reposo, cardíaco también, entonces?
La frecuencia cardíaca también, ¿sí? Entonces, esos son dos ejemplos, ¿sí? Hay que ver y pensar cómo es que varían estas variables cuando se someten a perturbaciones, y así podemos deducir si son reguladas o si son controladas, ¿sí? Ya lo vamos a estar viendo con estas prácticas. Adelante, adelante. Ay, amigo, ¿le puedes? Ah, gracias. Bueno, como habíamos mencionado anteriormente, la temperatura es la variable regulada que vamos bueno, la temperatura central, como mencionó el profesor, es la variable regulada que vamos a estudiar en esta práctica. Y bueno, esta busca la supervivencia de un organismo por dos mecanismos diferentes. Uno es la termogénesis, que es la producción de calor, y otro es la termólisis, que se enfoca principalmente en deshacerse como que el calor que genera, bueno, que hay en el cuerpo. Aquí lo podemos ver en este pequeño diagrama, como el estímulo sería un aumento de calor por parte del medio, que principalmente nuestro hipófisis, se podría decir que es el sensor de que estas temperaturas están cambiando, y bueno, manda una respuesta fisiológica, que en este caso sería la termólisis, el aumento de la termólisis, que va a conllevar bueno, algunos mecanismos para ir reduciendo la temperatura del calor, ya que esta, ¿Cuál bueno, va es a el tender a sensor? aumentar. ¿Cuál es el sensor? Pues principalmente es la hipófisis, ¿no? Bueno, más bien, ese es el centro integrador, ¿sí? Ah, ok. En el centro integrador existen estructuras especializadas que detectan cambios en la temperatura central, o sea, receptores, los termorreceptores, ¿sí? Sí, sí, sí. Pero esos van a informar al centro integrador, que es el hipotálamo, que realmente no la hipófisis, sino el hipotálamo, el que va a Ay, perdón. integrar esa información. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, Bueno, adelante, adelante. gracias. Y bueno, algunas respuestas, por ejemplo, ante un aumento de temperatura ambiental, podría ser la sudoración, que podemos ver aquí en donde dice efector, y cuando hay una disminución es la contracción muscular. Bueno, los organismos se pueden dividir en dos grandes grupos según su respuesta bueno, su forma de controlar su temperatura corporal, que serían los homeotermos y los poiquilotermos. Los homeotermos, lo que los caracteriza es que su temperatura se va a mantener de estos límites independientemente de la ambiental, a partir de mecanismos metabólicos. Y bueno, del segundo grupo, depende su temperatura corporal de la ambiental. Por eso es que muchos de estos, bueno, sí, principalmente se encuentran en zonas, por ejemplo, muy áridas, cuando necesitan en su cuerpo estar con altas temperaturas, se asolean o cosas por el estilo. Y ahí, bueno, esa es su forma de controlar su temperatura corporal. Bueno, esas denominaciones de homeotermo y poiquilotermo son antiguas. Actualmente ahora se les denomina endotermos a los homeotermos y ectotermos a los poiquilotermos, ¿sí? Es nada más una corrección al término, ¿sí? Adelante. Y recuerden que esto también lo vimos en teoría y dejamos a propósito esos pequeñitos términos en la práctica para ver si ustedes también lo buscan, ¿no? Para que chequen también esos términos si todavía están presentes, ¿no? Etcétera. Eso es importante. Y la otra, al final nos decías de que esta temperatura corporal se regula o se controla. Si se regula o se controla. Ajá, es que al final, cuando terminaste Ah, sí, ya... sí, 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 perdón, se regula.
Ok, sí, eso es muy importante, ¿sale? Los términos son muy importantes, recuerden que no es lo mismo, ¿vale? Entonces la temperatura corporal se regula. Ok, adelante. Bueno, un sistema que va a ayudar a los hemotermos a regular su temperatura es la termorregulación. Esta va a ser la capacidad de regular la temperatura interna del organismo, la cual le va a proporcionar una independencia con el ambiente. Esta temperatura en el humano va a ser de 36,5 a 37 grados. También en el humano va a haber dos tipos de temperaturas, la central y la periférica. La periférica va a ser desde la parte de los hombros de la proximal a la distal, o sea, las extremidades. Y entre estas temperaturas va a haber una variación de más o menos 0,6 grados centígrados. Bueno, el flujo de calor, como ya lo dijo mi compañera, va a depender del cuerpo en la parte central. En caso de que haya frío, la parte periférica del cuerpo va a tener una temperatura menor y la parte central va a tener una temperatura mayor. En caso de calor, el cuerpo va a tener una temperatura central y periférica alta para poder regular esto. Em, Aquí como mecanismos para la regulación de la temperatura, en caso de que hay calor, va a haber una sudoración, una vasodilatación, va a haber ingesta también de bebidas frías y va a haber una convección que va a ser, por ejemplo, a través de ventilación, ya sea buscando una forma de producir aire o con un ventilador. Y va a haber un aumento de superficie de contacto. El metabolismo va a tender a disminuir, al igual que la actividad muscular. Y en el caso de que sea en frío, va a comenzar también a haber un movimiento de músculos, que sería el temblor. El metabolismo va a aumentar. eh, la disminución del diámetro arterial va a comenzar a bajar. La ingesta de bebidas calientes va a ser un mecanismo físico por el cual el cuerpo va a intentar regular la temperatura. El, aplica también en animales como en humanos, el juntarse con demás individuos para aumentar la temperatura corporal. Y creo que nada más de eso. También va a haber la tasa metabólica, como se mencionó, en frío va a haber un aumento, por lo tanto se va a querer ingerir más alimentos, y en calor va a haber una disminución de esta tasa metabólica. Bueno, aquí, miren, están bien estos mecanismos que están explicando para compensar disminución de la temperatura o aumento, pero siempre hay que encasillarlos en todos los mecanismos que son fisiológicos y, por ejemplo, los que ustedes comentan, también los que hay de tipo conductual, ¿sí? Conductual, pues es todas esas conductas de agregación, frotarse, el tomar bebidas, etcétera, ¿sí? Y fisiológicos es todos los procesos que están ocurriendo en el cuerpo. Aumento en el diámetro de los vasos, o sea, vasodilatación, producción de, aumento en la secreción de glándulas de sudor, por ejemplo, cuando está haciendo mucho calor, ¿sí? El temblor de los músculos esqueléticos, la termogénesis, ¿sí? Entonces, en su reporte tienen que dividirlos en estos dos, en procesos fisiológicos y en procesos conductuales. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Bien, adelante. Para el periodo de calor se van a tener los mecanismos de la radiación, la evaporación y la conducción. La conducción va a ser la transferencia de calor que sucede cuando el cuerpo va a tocar
un material sólido con diferente temperatura. Un ejemplo podría ser tumbarse a la arena caliente y esto va a haber una ganancia de calor. Por otro lado, si se coloca ya sea en una superficie fría con hielo, va a perder se va a perder el calor. La convección va a ser la transferencia de calor por un medio como sea el agua o el aire con el medio ambiente. Esta pérdida va a ser proporcional a la diferencia entre la piel y la temperatura ambiente. A medida que el aire esté más caliente y ligero, va a salir de la piel. Para la evaporación, esta va a ser, bueno, el caso de los humanos va a ser la sudoración que se genera, por ejemplo, en el ejercicio. Y en el caso de la grasa, esta va a ser un aislante, por lo que las personas que bueno, tengan más grasa, va a ser un poco difícil que sea más rápida la pérdida de. Bueno, complementando lo que dijeron mis compañeros, como resumiendo un poco, podemos ver aquí un diagrama de Roussek en el que, bueno, podemos ver cómo el hipotálamo ahora sí es el centro integrador que va a recibir, bueno, las señales de los cambios de temperatura exteriores a partir de los receptores térmicos que se encuentran en la piel. Y bueno, en nuestro centro de, sí, se puede decir que nuestro centro de control, que va a ser el que va a comparar las temperaturas, tratando de mantener una temperatura de referencia de 37 grados centígrados aproximadamente. A partir de aquí se van a dar las respuestas que mencionaron anteriormente mis compañeros. En caso de buscar la pérdida de calor, la sudoración, el aumento bueno, de transpirar ese mismo calor, se puede sentir en nuestra piel. La vasodilatación y la vasoconstricción es algo que se presenta en ambos, ya sea en la termogénesis o en la termólisis, y bueno, va a servir como más que nada para la parte del flujo sanguíneo. La parte de temblar es parte de la contracción muscular y bueno, va a ser en búsqueda de producir calor. Y bueno, otra más fisiológica es el aumento de la secreción de la adrenalina por parte de la glándula suprarrenal que busca aumentar la, los, ay, ¿cómo puedo decir? El metabolismo para también producir calor. Esto va a llegar, bueno, al almacenamiento de la energía de nuestro cuerpo, ya sea para reducirlo o aumentarlo, según lo que necesite nuestro cuerpo para poder controlar esta temperatura. ¿Para poder qué, Laura? Para poder controlar la temperatura, es la ¿Controlar? temperatura central. Ah, irregular. Sigo confundiendo, lo siento. Sí. Ya, quítatelo de Lo encima. siento. Es regular, recuerden que es regular, ¿sale? Al inicio decías que, bueno, este diagramita que está muy resumido es el diagrama de Roussek. Recuerden que el diagrama de Roussek es el diagrama de bloques, ¿sale? Entonces, tal vez los que hicieron este pequeño resumen, pues se basaron en el diagrama de Roussek, pero no es el diagrama de Roussek, ¿vale? Esto nada más es para aclarar. Y pues en general, pues es un resumen de todo lo que podría pasar ante un aumento o disminución. Lo único que no me quedó claro es de la glándula suprarrenal, cómo esta produce calor, bueno, la adrenalina o no sé, ahí esa es la parte que no me quedó como que clara. ¿Cómo la hace? Ah, pues esta adrenalina, bueno, también entra en algunos, ¿cómo se puede decir? En algunas funciones del cuerpo, como en el aumento del ritmo cardíaco. Por lo tanto, bueno, esto sirve para
Ay, ¿cómo les puedo explicar? La adrenalina se interviene en tantos mecanismos fisiológicos que su aumento va a producir un calor interno. En el caso, bueno, había mencionado ahorita en el ritmo cardíaco y bueno, por lo tanto, el aumento de la frecuencia cardíaca, bueno, ay, como del flujo sanguíneo y eso, bueno, va a aumentar nuestra temperatura central. Ok, ya esto ya es más complejo, ¿sale? Entonces, cuando ustedes, digo, este esquemita pues está bien resumido, pero cuando encuentren algo que se relacione con lo que ustedes pues ya vimos en clase, por ejemplo, o leyeron, entonces colóquenlo. Si hay algo que a lo mejor les causa alguna duda o que a lo mejor, no, pues esto es más complejo, entonces hay que, yo les sugiero que mejor lo quiten, ¿no? O sea, la finalidad es que todo lo que nos presenten les sirva a ustedes como información y a nosotros también como oyentes para poder comprender hacia dónde vamos, ¿vale? Entonces, la adrenalina, pues como dices, tiene muchas funciones, por lo que, bueno, en esta ocasión, pues todavía las vamos a ver, sí, pero más adelante, ¿sale? Entonces, ahorita nos quedamos con músculos, que es el temblor muscular, la contracción muscular, y pues nos falta aquí parte del metabolismo que pues pudiera funcionar por ahí, pero pues ahí quitarle eso tal vez y ponerle solo metabolismo, ¿vale? Nada más. ¿Qué más? Y bueno, también hay que hablar un poco con lo que es con respecto a la rata, ya que es uno de los organismos que vamos a trabajar en la práctica. Este, este organismo, este animal, también tiene varios mecanismos para regular la temperatura. Cuando este está en un ambiente caluroso, necesita perder calor. Y la vasodilatación de la cola es el principal mecanismo que tiene este roedor para la pérdida de calor, pero tiene otros mecanismos, como por ejemplo la vasodilatación de la piel de las patas, la evaporación de agua del tracto respiratorio, y también podría ser la micción voluntaria, que está asociada con la actividad de dispersión de la orina para como que refrescarse. Y este tipo de mecanismos va a contribuir a la disipación del calor. Este, por el contrario, en un ambiente frío, va a tener mayor, mayores mecanismos conductuales, como va a ser la búsqueda de una fuente de calor, ya sea por radiación, convección o conducción. Y de igual manera ocurre a lo que se le conoce como termogénesis sin escalofríos, que va a ser la producción metabólica de calor. Cuando el animal está a la exposición de un ambiente frío durante un periodo pues, largo de tiempo, la producción de calor en la grasa parda va a ser va a sufrir como que un mecanismo, el cual es el desacople mitocondrial. Y más o menos es el proceso, es es como en el sistema de transporte de electrones, la energía va a ser liberada en forma de calor en lugar de almacenarse en ATP. Y pues este desacople mitocondrial va a ser en respuesta al frío que es promovido gracias a las hormonas tiroideas. Siguiente. ¿Qué es la grasa parda? Que nos mencionaste algo así, pero ¿qué es? Ah, ¿O por qué se llama así? pues por lo que entendí es un tipo de tejido adiposo que tienen los mamíferos, precisamente que va a reaccionar en ayuda cuando está expuesto como que a ambientes fríos. Pues es pardo porque pues es tejido adiposo, pero va a tener un color marrón y pues va como que a brindar este calor cuando el organismo lo requiere. Y por lo que también entendí, este tipo de mecanismos lo va a tener más los animales mamíferos que los humanos, ya que creo que los humanos sí tienen concentración de grasa parda al momento de nacer, pero pues este,
cuando va creciendo el ser humano, va disminuyendo. No entendí por qué es parda. No investigué eso, nada más chequé que es tejido adiposo que se activa este, para ayudar pues, a liberar calor. Chicos, algo importante es justamente pues hacerse esas posibles preguntas que les vayan a hacer o aquellas interrogantes que ustedes tienen, resuélvanlas. Y otra cosa importante es eviten, porque al final cada uno de ustedes investigó, ¿sí? Investigó sobre este tema, investigó a profundidad, buscó muchas fuentes de información. Entonces eviten decir, yo leí, o sea, pueden decir, pues de acuerdo al grupo de investigadores, tal, no lo sé, ¿no? O sea, de acuerdo a las fuentes de información que ustedes encontraron, ¿sale? Entonces, porque si no, entonces es así, o yo pienso, o yo creo, no, eviten decir eso cuando dan un seminario, digo, hasta ahorita no lo han dicho, pero eviten decir eso porque se supone que ustedes son los expertos ahorita y los demás somos los oyentes, ¿no? Ustedes son los que investigaron y todo, entonces eso es muy importante, háganse las preguntas y respóndanselas ustedes también para que más o menos sepan qué sucede, ¿no? Ahora, con respecto a la grasa parda, de hecho ya nos comentaste qué es lo que sucede, ¿no? A nivel de mitocondrial. Por lo tanto, si nos estás diciendo que a nivel mitocondrial se genera un desacople de la cadena respiratoria, lo que genera que haya mayor producción de calor, entonces, ¿qué crees que hay en esa grasa parda? ¿Mayor número de qué? Si necesitamos muchas de esas para producir más calor. ¿Cuáles son las fábricas de nuestra célula? O los motores de nuestras células. Mitocondrias. Exacto. Sí. Así es. ¿Sí? Entonces, hay mayor número de mitocondrias y pues la finalidad justamente es esa, que ante algún ambiente frío, pues le ayude, ¿no? A la supervivencia de los animales, sobre todo los más pequeñitos, ¿no? ¿Qué más? Como objetivos, propusimos aplicar los conceptos de regulación y control en el análisis del fenómeno de la regulación de la temperatura corporal, analizar las diferencias entre dos organismos homotermos durante la variación térmica ambiental y observar los mecanismos compensatorios de los humanos ante el realizar una actividad física, como es el ejercicio. Miren, creo que se los mencionaron uno de los maestros cuando hicimos la presentación del curso en el aspecto práctico. Los objetivos para mayor claridad de la práctica hay que dividirlos en un objetivo general, que es lo que se pretendió con la realización de la práctica, y dos o más objetivos particulares o específicos, que es lo que se quiere con cada una de las experiencias que se van a realizar en la práctica, ¿sí? Entonces, pues para el reporte sobre todo, tienen que hacer un objetivo general y por lo menos tantos objetivos específicos como experiencias haya en la práctica, ¿de acuerdo? Y también usen lo que llamamos verbos complejos. Aplicar y observar son verbos muy sencillos que se pueden tomar con muchas connotaciones y una práctica en la cual pues se vería la conducta de animales, se analizarían mecanismos mecanismos fisiológicos para regular la temperatura central, pues no se cubrirían con un verbo como el observar, ¿sí? Observar, pues quiere decir, pues me pasan una película y yo la veo,
y la comento si acaso. Entonces, hay verbos más complejos como el que ya tienen ustedes en medio: analizar, determinar, evaluar, medir, cuantificar, etcétera, ¿sí? Para que los usen también. En Internet hay páginas en donde dan verbos de acuerdo al tipo de experiencias que se están haciendo, ¿sí? Para que los busquen y pues tengan más opciones para poner sus verbos. ¿De acuerdo? Sí, chicos, para que lo tomen en cuenta para su reporte. Sí. Ok, adelante. Bueno, aquí está el pequeño diagrama de flujo de nuestra primera experiencia, que es la termorregulación a diferentes temperaturas ambientales. El primer paso va a ser distribuir al azar 3 ratas por equipo. Bueno, como nos comentó la profesora, va a ser con nuestra calculadora. La segunda parte de esto es tomar la temperatura basal de los 3 roedores y de 3 integrantes del equipo. Para la parte de las ratas se va a usar un termómetro digital y bueno, este se va a introducir en el recto con el bulbo de nuestro termómetro con un poco de vaselina. Aproximadamente se tienen que introducir 4 centímetros, que es más o menos la parte de metal que tiene el mismo termómetro. Bueno, como nos mencionaron, nosotros siendo principiantes, pues tenemos que tratar de que el roedor tenga la curva completamente derecha para pues que sea más fácil. Y bueno, se tiene que introducir hasta que suene, levantando al principio su cola y luego bajándola cuando ya hayamos introducido el termómetro. Y bueno, como comentábamos, hasta que suene y vamos a registrar esta temperatura basal. Para la parte de nosotros los integrantes se usará un termómetro de mercurio que tenemos que obviamente desinfectar antes y después de cada uso. Y bueno, se va a introducir en la boca por 3 minutos. Se tomará el registro de la temperatura que marque y bueno, se va a registrar en la tabla que viene en el manual. A partir de eso vamos se podría decir que formar pares. Una persona con un roedor va a entrar a un cuarto en el que la temperatura estará entre 35 y 38 grados centígrados. Y bueno, se van a estar monitoreando las temperaturas, como menciona el paso 4, a los 3 minutos de haber ingresado, a los 10 minutos, a los 20 y a los 30. Se saldrá del cuarto, continuando con el registro a los 40 y a los 50 minutos después. Bueno, no después de salir, ¿verdad? Después del inicio de la toma de los datos. Otra persona con otro roedor va a ingresar a un cuarto en el que la temperatura estará aproximadamente a 8 grados centígrados y va a realizar el mismo ejercicio de estar registrando la temperatura tanto del mismo como del roedor. Y bueno, otra persona con otra rata va a estar en temperatura ambiente, registrando los mismos datos al mismo tiempo mencionado. ¿Por qué razón en la rata se toma la temperatura insertando el termómetro por el recto? Esos 4 a 8 centímetros es porque esa es más o menos la distancia hasta llegar al colon. ¿Por qué razón se toma de esa forma la temperatura central en la rata? ¿Y por qué en los humanos se toma la temperatura oral o por debajo de la lengua? Yo supongo que es porque es la temperatura se podría decir que más precisa de nuestra temperatura central. En el caso de la rata, más próxima al centro de su cuerpo, ¿sí? Ajá. Es realmente lo que importa detectar la temperatura central, ¿sí? Y obviamente no lo van a poner por el hocico porque la rata tiende a morder todo lo que tenga en el hocico, entonces no conviene ponerlo en esa zona porque lo va a morder. Entonces se pone en otra donde podamos sujetar al animal e introducirlo por el recto. Y en el caso de los humanos,
pues porque no podamos tomar la temperatura rectal. No, sí Este, se puede. o sea, sí, Hay, pero no hay ahí. termómetros pero sí hay, inclusive hay para Sí, sí, bebés. sí. Sí, 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 más que nada como para niños, ¿no? Se ocupan más, sí, ajá, bueno, aunque sí se pero puede en adultos. Pero bueno, ¿por qué en la boca? porque es menos probable que exista como una perturbación de esa misma temperatura que estamos buscando tomar. Ya ve que usualmente se dice que se ponga debajo del brazo, ¿no? Ajá, en la Pero axila. pues puede haber cambios, bueno, en el movimiento, en la parte del aire o algo que pueda hacer que se modifique y que no sea tan precisa la temperatura que estamos tomando. Bueno, sí, esa zona por debajo de la lengua, y obviamente si mantenemos la boca cerrada, es un sitio que también es representativo de nuestra parte central del organismo, ¿sí? Entonces también está más cerca de nuestra parte central, en donde está nuestra temperatura central. Lo mismo podría hacer con la axila, tomando cuidados para no mover la axila, para no abrir y cerrar los brazos, ¿sí? Y obviamente, pues el ano, nada más que pues por conveniencia, pues no se estila medir la temperatura anal en humanos, aunque sí, como ya lo comentaste tú, sí se puede tomar por ese sitio, ¿sí? Eh, y, eh, y otra cosa, para ti y para todo tu equipo, ¿por qué razón hay que tomar mediciones basales en esta práctica? Para conocer cómo fue variando la temperatura desde antes de que se hiciera la perturbación. Exacto, desde antes de someterlos a la perturbación, tanto al humano como al roedor, se tiene que tener una medición sin perturbación. Esa es nuestra medida basal contra la cual vamos a comparar cuando los sujetos estén bajo los efectos de la perturbación, ¿sí? Es muy importantísimo en todos los experimentos siempre tener un control o una medición basal, ¿de acuerdo? Adelante, adelante. Bueno, para el siguiente experimento, se va a registrar la temperatura basal de dos individuos, que esta va a funcionar como nuestro control. Después de haberse tomado la temperatura basal, estas mismas personas realizarán un ejercicio que va a ser indicado por el profesor. En este caso fueron las 50 sentadillas. Después de haber terminado el ejercicio, se van a observar las respuestas o mecanismos que el cuerpo realice y se van a tomar las temperaturas de acuerdo a los tiempos indicados, que son las 3, 10, 20, 30, 40 y 50 minutos. Recuerden que durante la explicación de esta práctica se hicieron algunos cambios y esos pues también tienen que tomarlos en cuenta para su diagrama de flujo. Entonces, modificamos esos tiempos y pusimos otros, acuérdense. Y como bien lo decías, se indicó el tipo de ejercicio que iban a hacer, entonces de preferencia cuando ya se hayan hecho las modificaciones también plásmenlas en su diagrama de flujo, ¿sale? Por favor. Sí, profesora. Ok, ¿qué más? Bueno, ya tenemos aquí los resultados y análisis. En la primera figura que tenemos va a ser la termorregulación de las ratas a diferentes temperaturas y va a ser en ambiente a 19 grados, en caliente a 35 y en frío a 6 grados. En la gráfica se presenta el tiempo en el eje de las X y en el de las Y la temperatura rectal. En las temperaturas calientes, los organismos no, bueno, la rata más bien, no resistió el cambio, bueno, resistió un cambio
los primeros 10 minutos, como se puede observar aquí. Aquí se va a marcar los 10 minutos y donde también el ambiente se mantiene constante. En frío, estos 10 minutos sí afectaron a la rata, haciendo que disminuyera su temperatura. Aquí, en la de caliente, conforme va pasando el tiempo, a los 30 minutos donde sigue estando en el cuarto, va a tender a aumentar la temperatura. De acuerdo a Hackinson y Marx en el artículo de los efectos de la termorregulación en roedores en los modelos animales del entorno de la investigación, van a comenzar a realizar los mecanismos de termorregulación que tienen para comenzar a disminuir la temperatura. A los 30 minutos se sacaron a las ratas de los cuartos donde estaban en caliente y se observa cómo empiezan a hacer efecto los mecanismos y empieza a disminuir la temperatura, debido a que a los 40 y a los 50 minutos ya no se encontraban en el cuarto. En cuanto al ambiente, la temperatura se mantuvo constante, de acuerdo a la prueba de T de Student, se mantuvo constante la temperatura en el ambiente, y en el frío tendió a bajar la temperatura en los primeros 10 minutos y después se mantuvo constante la temperatura. Todavía después de que se sacó a la rata del cuarto donde se encontraba en frío, y después comenzó a hacer uso de, bueno, en el tiempo de los 10 minutos a los 40, se supone que hizo uso de esos mecanismos para mantener la temperatura a la que está aproximadamente a 36, para no descender a más, y después de que fue sacada ya comenzó a subir su temperatura a lo que sería normal para la rata. Una pregunta. ¿Investigaron en la literatura los valores reportados para la temperatura central de estos animales, de las ratas? Sí, ¿Sí lo investigaron? ¿No lo investigaron? tienen una temperatura, o son reportados con una temperatura basal de 38 grados centígrados. Exacto, sí. Entonces, en esta gráfica, ¿qué es lo primero que llama la atención con respecto a estos tres grupos de evaluación? Solo las ratas que estaban en ambiente y en caliente pudieron regular su temperatura a la normal, y la de que estaban en frío, ¿no? Al igual de que comenzaron en distintas temperaturas. Su temperatura basal fue diferente. Sobre todo eso último, que el grupo que se sometió al cuarto frío empezaron con una temperatura basal ligeramente arriba de 37 grados, cuando en realidad pues ustedes comentan que encontraron que está por 38 o más grados centígrados. ¿Qué pudo haber pasado aquí? ¿Por qué empezaron a esa temperatura de 37? Pues pudieron, bueno, yo encuentro unas dos posibilidades, que podría ser una mala toma de temperatura, o que la rata tuviera, no sé, alguna enfermedad porque su temperatura está a un grado abajo, ya como tendría que estar. Todas esas, cuando nosotros les brindemos
o cuando obtengan ustedes resultados, todos deben de ser bien, pero súper, hiper, mega bien observadores, justamente para que ustedes se cuestionen con respecto a los resultados, en este caso ya están graficados, y a lo que ven, ¿sí? ¿Qué es lo que esperaban ver? Que bueno, supongo que eso sí, eso lo investigaron, sí lo investigaron. ¿Qué esperaban ver? Si todo eso coincide con lo que ya nos dijeron a nosotros, pues falta que todavía nos mencionen cuáles son los mecanismos por los cuales estas ratas pues no, pues si continuaron con vida, no continuaron con vida. Justamente ese primer punto que les indicó, les hizo ver el maestro, seguramente también lo vieron ustedes, ahí desde que comienza el experimento pues hubo ahí algo raro, ¿no? Entonces recuerden que es un grupo de ratas, no solo es una, es un grupo de ratas, ¿vale? Entonces ahí sería cuestión de saber qué ocurrió. La primera pregunta que yo les haría es, ¿hicieron una prueba estadística? Por ahí creo que nos habían mencionado. Sí, fue la de, no me equivoqué, no era la que dije, era la de Newman. Pero La de previa a Sputum, Newman, Newman y Kells. ajá, pero previo a esa, ¿cuál es la primerita que echan a andar? Nova bifactorial. Ajá, una nova bifactorial de medidas repetidas seguida de Newman Student Kills. Ahora, cuando ustedes realizan una prueba estadística, porque ahorita nos dijeron aumenta, disminuye, llega al estado estable, ajá, pero todo eso se representa en la gráfica. Si ustedes no representan en qué puntos hay diferencias significativas, pues yo asumo que pues primero no hicieron la prueba y segundo que pues, no hubo diferencias, ¿no? Cuando sí hicieron la prueba y sí hubo diferencias. Entonces, aquí lo que les falta es que anoten, hagan las anotaciones en los puntos donde hubo diferencias. Con respecto a quién compararon ustedes. O compararon todo con todo. O no saben de lo que les estoy hablando. Contesten algo. En la primera prueba fue la comparación de los ambientes, en la cual daba positivo a que eran diferentes los tres. En la segunda era el tiempo, pero esa no la entendí porque salía que no era positiva. Que no había diferencias significativas, ¿no? Ajá, sí. Okay. Y dentro de la condición que era, bueno, el tipo de ambiente con respecto al tiempo, sí había diferencias. Eso fue en la primera prueba. Ajá. Eso fue, pero de manera general. Sí. Nada más te indicó aquí sí hay diferencias, aquí, pero ya hablando de manera específica, que es la de Newman Student Kills, que les da ya detalladamente en qué tiempo, en qué cuarto, bueno, en qué temperatura, etcétera. En el primer punto, que es el basal, aquí donde se muestran estos puntos en el tiempo cero que ustedes colocaron acá, ahí la prueba que les arrojó. Nada más comparando esos tres puntos. ¿Qué información les dio? ¿Hubo diferencia significativa? ¿No hubo diferencia significativa? ¿No lo vieron? ¿No se les No ocurrió hubo, comparar? porque en la comparación del ambiente frío y del ambiente y el frío, bueno, en la condición de 19 grados y de 6, marcó que no había ninguna diferencia.
de 19 del 35 que es caliente, tampoco marcaba diferencia. Bueno, en esa parte todo decía que no había diferencia. Ok, en el cero, tiempo En el cero. cero. Ok. Sí, porque justamente cuando veo la gráfica y salta este punto, en el primer punto verde, pues yo ahí podría asumir que sí hay diferencia. Pero porque les digo, el error estándar nos sirve mucho justamente para poder comparar. Puede tener como una predicción, no quiere decir que eso lo que veamos, o sea, lo que realmente salga en el análisis. Aquí el error estándar no se traslapa con ningún error estándar del ambiente del pues cuarto en la temperatura ambiente y el cuarto caliente. Por eso lo que también comentaba el maestro, que pues ahí parece que el primer punto es diferente. Pero si al realizar su prueba estadística no le salió diferencia significativa, entonces podemos proceder a las demás comparaciones. Si al inicio en su prueba estadística hubiera salido una diferencia significativa, ¿creen que hubieran podido hacer esas comparaciones en los demás puntos del cuarto frío con los otros cuartos? Si desde el inicio hay diferencia, ¿ustedes qué dicen? No, porque significaría que, bueno, las ratas al inicio tenían diferentes temperaturas y debían estar todas a la misma temperatura. Temperaturas similares, ¿no? Alrededor de un punto. En este caso, como le salió que no hubo diferencia, entonces podemos proceder pues, al análisis de los demás ambientes, ¿no? Entonces nos nos decían que el cuarto frío, pues ahí, digo, el cuarto ambiente, perdón, ahí entre esos puntos hubo diferencias o no, solo el cuarto frío. Digo, el cuarto ambiente, perdón, la temperatura ambiente. Si hubo diferencias en el tiempo 10, El tiempo 10 con ¿o respecto a cómo? qué. Sí, o sea, hablando solo del cuarto a temperatura ambiente, entre cada uno de los puntos, es decir, a 10, a 20, a 30, a 40 y a 50, ¿hubo diferencia entre los puntos con respecto al basal? Solo de la temperatura ambiente. No, en la prueba dio de todos que no había diferencia. Ok. Ahora, ¿ustedes cómo hicieron la comparación? ¿Comparando el grupo frío con el ambiente o el grupo frío con frío, igual, caliente, caliente con ambiente o frío con ambiente? ¿O hicieron comparación dentro de la misma temperatura? Es decir, frío con respecto a su basal y caliente con respecto a su basal. ¿Cómo hicieron la comparación? Recuerden que todos los integrantes del equipo tienen que participar en la discusión de resultados. ¿Sí? Esa es la calificación de mayor valor. Entonces, ¿qué hicieron? Porque hace rato ya de manera general nos dieron la descripción, qué sucedió y que al final pues todo bien bonito, quedó padre, ¿no? Pero ¿qué sucedió previo a terminar el experimento? Durante el experimento, bueno, durante la perturbación, ¿cómo hicieron la comparación? ¿O cómo creen? Bueno, no sé qué hicieron, chicos. Comparación de los tres a los diferentes tiempos. Por ejemplo, en el tiempo, en minuto 10, para una comparación entre temperatura ambiente y temperatura en frío, eh, dio positivo que había una diferencia entre el ambiente y el frío. Ok.
Es decir, que el ambiente frío lo compararon con, en este caso, el grupo que estaba en temperatura ambiente. Sí. Cada uno de los puntos. Ajá. Y también, bueno, el tiempo de ambiente al caliente, también se hizo la comparación. Ok. Pero bueno, en ese caso, en el primer punto no hubo, dio negativa la prueba, no había ninguna diferencia. No había diferencia significativa en el punto 10 de ambiente a caliente. Ok. Entonces, a ver, vamos a comenzar. ¿Con cuál quieren comenzar? ¿Con la fría o con la caliente? Con la caliente. A ver, adelante. Entonces, ya nos dijiste que comparan, lo que hicieron es comparar el ambiente caliente con el ambiente a temperatura, bueno, con el cuarto a temperatura ambiente. Ajá. Entonces, ¿qué se obtuvo? Al inicio tanto a humanos en este caso como son ratas, en caso de las ratas, las metieron al cuarto caliente y vemos que en el primer punto, es decir, en los primeros 10 minutos dentro de esa perturbación, La prueba da negativa. Ajá, eso es decir que no hay diferencia significativa. ¿Pero Ajá. qué sucede más adelante? A ver, en el tiempo 20, la prueba da positiva, dándonos a entender que hay una variación significativa de las temperaturas entre el caliente y el ambiente. Al minuto 30 y 40, igual da positivo la prueba, dándonos a entender que también hay una variación significativa entre ambos grupos. Pero en el minuto 50 ya la prueba da negativa. Miren, cuando hablan de, perdón, maestra, cuando hablan de prueba positiva y prueba negativa, pareciera que están analizando cualidades y no, esta es una prueba que analiza promedios, ¿sí? Entonces, más bien hablen, como lo estaban haciendo hace un momento, en decir si la diferencia que se presentó con respecto a la temperatura ambiente, en este caso que a los 20 minutos la temperatura central de la rata subió, se dice significativamente, porque así lo marcó su prueba. Pero no podemos decir que dio positiva. Ese es otro tipo de prueba en donde no se analiza el promedio. Y aquí ustedes están analizando un promedio, ¿sí? Entonces lo correcto es decir que al minuto 20, al minuto 30 y al minuto 40 hubo aumento significativo de la temperatura central con respecto a esos puntos, pero en la temperatura ambiente. ¿Sí se entiende el por qué les comento esto? Sí. Bien. Entonces, ahora sí, expliquen por qué hubo esos cambios. Bueno, los cambios a partir del minuto 10 a 40 se deben a que el ratón estuvo en el cuarto caliente. Y Ajá, pues obviamente, el cuarto caliente, ¿qué representa? La perturbación. Exactamente, la perturbación. Ahora sí, los sujetos, las ratas, están sometidos a de un aumento de temperatura del cuarto hasta 35 grados centígrados. Fisiológicamente, ¿qué está pasando? De lo que hayan ustedes investigado, claro. Una cosa podría ser que la está sosteniendo su temperatura. Sí, no te escuché muy bien, pero bueno, adelante. Yo ya no los escucho.
¿Están ahí, chicos? Sí, solo que a mi compañera se le trabó el audio. Bueno, pues ayúdenle. ¿Podría repetirme en qué nos quedamos? ¿Por qué hay un aumento significativo de la temperatura central en las ratas en el cuarto caliente, en el minuto 20, en el minuto 30 y en el minuto 40? ¿Qué puede estar ocurriendo ahí? Pues el aumento de una temperatura ambiental, conllevó bueno, a que ciertos mecanismos fisiológicos aumentaran, como por ejemplo el aumento del flujo sanguíneo, del ritmo cardíaco, y por lo tanto la temperatura central de nuestros sujetos, bueno, nuestros animales, como se puede decir, también aumentaron. Al mismo tiempo, pues hay una respuesta fisiológica para tratar de que estas mismas temperaturas no sean altas al punto de llegar a perjudicarlos, y que podría ser la sudoración, como habían comentado, la conducción de la temperatura central hacia el medio, tratando de reducir esto, bueno, sí, reducirnos la temperatura central, y es por eso que después del minuto 30 en el que se acaba de aplicar este estímulo, o bueno, esta perturbación como le estábamos mencionando, ya es que hay un descenso de la misma, volviendo a los parámetros normales que habíamos visto que era, se puede decir que el, el set point, ¿Sí? en el que trata de estar nuestros sujetos de estudio. Ajá. Con base en lo que acabas de comentar, y la pregunta es para todo el equipo, ¿dirían ustedes que en el minuto 20, en el minuto 30 y todavía en el minuto 40, las ratas dejaron de regular su temperatura central? No, en todo momento la estaban regulando. Y entonces, ¿por qué sube? Pues porque estas mismas perturbaciones como que tienen, ay, no sé cómo explicarlo. Tienen Hay el como que límite. un nivel de tolerancia. Bueno, hablar de tolerancia implicaría muchos más procesos, pero la palabra clave es lo que está diciendo la compañera. Están sometidos El límite, en esos... Mande. lo del límite. Más bien la perturbación. Están sometidos desde el minuto 10 hasta el 30 a la perturbación, y da la casualidad que se ve muy claramente que en el minuto 20 y en el minuto 30, bajo los influjos de la perturbación, o sea, el cuarto a temperatura caliente, la temperatura está subiendo, ¿sí? Seguramente el animal sí está metabólicamente o fisiológicamente está echando a andar procesos para tratar de que la temperatura no suba, pues por lo menos más de 2 grados, porque eso ya sería una hipertermia severa para ellos, ¿sí? ¿En qué momento o a partir de qué momento nosotros nos damos cuenta que efectivamente el animal, a pesar de la perturbación, sí está regulando su presión arterial media, perdón, su temperatura central? Ya lo comentaron, pero nada más para enfatizar, a partir de cuándo podemos asegurar que el animal sí está regulando su temperatura. A partir del minuto 40. Se empieza a ver una disminución de la temperatura a partir del minuto 40, pero creo que estadísticamente todavía la temperatura en el minuto 40 está significativamente más alta que la temperatura del minuto 40 en el cuarto a temperatura ambiente, ¿sí? Pero vean lo que pasa cuando sacan al animal de la perturbación, y ya después de los 40 y sobre todo a los 50 minutos, ¿qué ocurrió con la temperatura central? Disminuyó. ¿Disminuyó hasta qué valor?
disminuyó hasta un valor normal, cercano al basal. Ajá, sí, ahí podemos decir que ya sacaron al animal de la perturbación y entonces ahora sí sus mecanismos de regulación, sobre todo los de la temperatura central, están ya poniendo al animal en una situación que sería lo normal, o sea, lo parecido al basal, ¿sí? Entonces, bajo esto, lo que estamos comentando, ¿cómo qué representó la perturbación, en este caso cuarto caliente, para las ratas? Una perturbación débil, una perturbación muy fuerte, ¿cómo la considerarían ustedes? Como una perturbación fuerte porque tuvo un aumento muy drástico Exacto, de 2 grados. ¿sí? Entonces, aumentó, y aquí sí lo podemos decir, drásticamente, significativamente aumentó la temperatura 10 minutos después de que la colocaron bajo la perturbación, y esto ya fue significativo a los 20, los 40 minutos, perdón, a los 30 minutos, ¿sí? Entonces, esa perturbación, aumento en la temperatura del cuarto, fue muy drástica para el animal, fue muy perturbadora, valga la redundancia, ¿sí? Porque pues aunque suponemos que está todavía regulando la temperatura central, pues tiende a seguir la del cuarto a esa temperatura. Pero inmediatamente que nosotros sacamos al animal o a los animales de esa perturbación, tiende, como se ve en el minuto 40, a regresar a su temperatura normal, y esto lo logra hasta el minuto 50, ¿sí? Entonces, esa perturbación, el cuarto caliente, resultó muy, muy severa para los animales, ¿de acuerdo? Aquí podrían ustedes decir qué pasó con los receptores, qué pasó con el centro integrador, qué pasó con las vías aferentes y eferentes, qué pasó con la respuesta. Se necesitaría de más estudios. ¿Por qué de más estudios? Si en teoría ya vieron eso. ¿Sí se entendió la pregunta? No, ¿la puedes repetir, por favor? Sí. Yo les preguntaba que qué pasó, o más bien, si podemos identificar lo que está sucediendo con los receptores, con las vías aferentes, con el centro integrador, con las vías eferentes y con los órganos que se ven afectados por la perturbación, o sea, los efectores. Pues yo creo que teóricamente, o sea, sí podríamos saberlo con lo que vimos en la introducción, ¿no? Sí, Como ciertos mecanismos compensatorios o de respuesta. Sin embargo, pues no hay nada como estar ahí presenciándolo y estar viendo cómo reaccionan en este sí, caso las claro, ratas. pero pues teóricamente lo podemos deducir. ¿Cuáles serían los receptores involucrados aquí y cómo funcionarían? De manera general, porque todavía no han visto el tema, pero de manera general, ¿qué les pasa a esos receptores y cuáles son? ¿No investigaron eso? ¿Los demás equipos lo vieron? ¿Lo investigaron? ¿Lo recuerdan de lo que hablaron en clase? Chicos, ¿están ahí? Antonio. Yo creo que se desmayaron de la pregunta. Sí, se desmayaron.
¿Qué pasó, chicos? Contesten algo. Recuerden que aquí nada más estamos reafirmando lo que ustedes están viendo en teoría. Mucho de esto lo van a ver con mayor detenimiento en el tema correspondiente, por ejemplo, de termorreceptores en la parte de receptores sensoriales. Pero obviamente si son datos que tienen que ver con estas estructuras fisiológicas, pues habría que investigar básicamente o por lo menos cuáles son. Así es. Sí, chicos. Este es el primer seminario y lo que queremos también es que tomen en cuenta todas las observaciones que estamos haciendo para que ustedes en los próximos seminarios, bueno, pues ya sean menos las correcciones que hagamos, ¿sí? Pero esperemos no hacer las mismas correcciones en seminario y en cada seminario, porque creemos que están tomando nota, ¿vale? Y también nos interesa que nos respondan, chicos, para saber si están ahí, si ya se nos desmayaron, si están comiendo, ¿qué pasa? Para no hablar solos el maestro y yo, nada más. ¿Estamos ahí, chicos? Sí, profesora. Ok. Ok. Entonces, cuando algo, si les haga alguna pregunta y pues de plano digan, no, pues digo, es válido decir, no, pues no lo investigamos, pero todas esas observaciones y que se les pide contestar, pues sí, investiguenlas para el reporte. Pero ahorita que estamos aquí haciendo el seminario, bueno, pues si no lo investigaron, pues sean sinceros y pues díganos, ¿sale? Para que también no nos quedamos así como que, ay, ¿quién está por ahí? Escuchemos a un grillo, ¿no? Entonces, sí los queremos escuchar, lo que investigaron, lo que no, ya saben que en los siguientes seminarios tienen que investigar muchísimo más, ¿vale? Eso sí queda claro, ¿vale? Entonces, hay que investigar esos tipos de receptores. ¿Quién detecta esa información? ¿Cómo sabemos que tenemos frío nosotros? ¿Cómo sabemos que tenemos calor? O en este caso de las ratas, pues, ¿cómo sabe su cuerpo que hace frío o hace calor? Eso es muy importante, ¿sale? ¿Sí? Sí, profesora. Ok. Y hay una cosa no recuerdo quién lo dijo, pero ahorita hablando, ahorita particularmente todavía de este grupo que estuvo en Cuarto Caliente, nos comentaba que debido a un aumento de la frecuencia cardíaca, debido a un aumento de la frecuencia respiratoria, y que pasa una serie de cosas. Pero es importante, chicos, que cuando ustedes hagan una discusión de resultados, siempre se basen en lo que se hizo, ¿vale? No algo más. Por ejemplo, no determinamos o no les pasamos datos, por ejemplo, de frecuencia respiratoria de las ratas, no les pasamos datos de frecuencia cardíaca de las ratas, etcétera. Entonces, si está relacionado con la temperatura, bueno, pues díganos todo este fundamento de cómo está influyendo o cómo puede estar influyendo sobre la temperatura caliente, ¿sí? Pero de preferencia siempre enfocarse en los datos experimentales, ¿sale? Eso es muy importante. Y obviamente pues si encuentran algo en la bibliografía que se relacione con la generación o de temperatura, en este caso, o con la disminución de temperatura, es válido, pero siempre con fundamento, ¿vale? Eso es muy importante, ¿sale? Y aquí, pues tienen que modificar, bueno, sí tienen que modificar algunas cosas de su gráfica. Todavía no acabamos con esta, ¿eh? Nada más es para que no se me olvide. En el eje de las X, como ustedes usaron tiempo de 10, 20, 30, 40, 50, pues de preferencia ponerlos ahí, ¿no? En el eje de las X. Y como no usaron tiempo de 60, pues se lo quitan, ¿no? Entonces hay que modificar esta parte. Ya nos dijeron en qué puntos del cuarto caliente hubo diferencias con respecto al ambiente, pues hay que ponerle ahí pues los respectivos, las respectivas figuritas, ¿sí? O estos símbolos que nos indican desde que vemos la gráfica que hicieron una prueba y que sí hay diferencias, ¿sí? El maestro les comentó que pueden ponerle un asterisco. El asterisco se coloca por arriba del primer dato que está aumentando del cuarto caliente, ¿sí?
Y ese mismo asterisco, bueno, como hubo diferencia en el tiempo 20, 30 y 40, pues se coloca ese mismo símbolo en el tiempo 20, 30 y 40, ¿sí? Siempre arriba del error estándar, ¿sale? Para que nos indiquen que pues ahí hubo diferencia. ¿Sí? ¿Hay duda con respecto a eso, chicos? Ok, entonces, vemos que al final ese grupo de ratas, pues sí, logró, ¿no? Regresar a su estado inicial. ¿Vale? Ahora, ¿qué sucede con el otro grupo? A ver, platíquenos, chicos, ¿qué pasó ahí? De temperatura y frío, la comparación Ajá. en Sí, el, nada más que, punto. espérame, Jordan. Otro de tus compañeros que no seas tú, ¿quién me va a platicar? ¿Angélica, Fabiola o Rodrigo? ¿Quién me va a explicar? Recuerden que al inicio, en la primera sesión del laboratorio, dijimos que todos iban a participar en todo el seminario, ¿vale? Que todos deben de tener la información a la mano de todo lo que se va a decir, aunque a uno le haya tocado los resultados y a otro la introducción, etcétera. Todos tienen que participar. Entonces, ¿quién me va a explicar esos datos? ¿Rodrigo, Fabiola o Angélica? ¿De cuál ambiente dijo, perdón? Del que falta el frío. ¿Ahí qué sucede? ¿Qué les pasó a las ratas? No los oigo. Se nos desmayaron otra vez. Muchachos, ¿qué pasa Sí. con eso? Pues marcó que en el minuto 10 sí hay una diferencia significativa